segunda parte del seminario de integración es que retomemos, hagamos un repaso fugaz por lo que vimos en la primera de las clases, y que avancemos en algunos de los conceptos que ustedes van a tener que tener en cuenta a los fines de elaborar el trabajo final. Yo voy a tratar de ser lo más clara posible, pero voy a ir rápido, sobre todo porque considero, tomo en cuenta algunas consultas que fui recibiendo a lo largo de las últimas clases hasta ahora, de esta sede y de otras sedes. Entonces más o menos ya me hice la idea de cuáles son los principales dudas que están teniendo o inconvenientes que están teniendo en cuanto a esta primera parte que tenían que completar del formulario. Ahora, antes de comenzar, hice una pasada para ver cómo estaba el avance de la entrega de los trabajos, y bueno, solamente 2 grupos nada más de ustedes hicieron la entrega, lo cual está bien porque la fecha vence el 14, digamos, no les estoy haciendo ningún reclamo, pero sí creo que con esto, con la clase de hoy, la podemos usar para que ustedes se saquen algunas dudas al respecto. También, bueno, ya saben que el inconveniente, entre comillas, que tiene esta modalidad es que no podamos ir haciendo el intercambio ahí en el momento, pero les pido por favor que cualquier duda que se les vaya presentando y demás, la vayan anotando en el chat. Después con Flor las vamos a ir repasando, porque si vamos cortando se hace bastante, se hace un lío. Así que bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla, y como les decía, no les estoy compartiendo nada. Esperen. Ahí está. Como les decía, la idea de hoy es poder hacer un repaso desde los primeros puntos que vimos desde la clase pasada. Ahí se ve en modo presentación, ¿no? Ahí, ¿no? Ah, ok. Bueno, perfecto. Yo solamente le puedo ver a Flor en este momento, así que bueno, cualquier cosa, entonces como les decía, pueden ir escribiendo en el chat, o se les escriben ustedes y después abrimos el micrófono y vamos haciendo el intercambio de dudas y consultas que tengan al respecto. Al igual que la clase pasada, me gustaría ahora hacer este repaso de cuáles son las fechas importantes que tenemos que tener en cuenta de acá en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es la última clase, digamos, que vamos a tener online. Igualmente, si nos vamos a seguir viendo, por supuesto, pueden escribirnos y demás, pero como clase, hoy 4 de septiembre, es la última que tenemos en términos del seminario, ¿no? El lunes 14 de septiembre, al igual de lo que ya habíamos pactado, es la entrega de la primera parte del trabajo final, con las consignas del formulario que nosotros les enviamos por mail. Entre el 15 y el 21 de septiembre yo voy a estar haciéndoles una pequeña devolución de lo que ustedes hayan entregado en esos formularios. El miércoles 23 de septiembre les vamos a enviar ya las consignas de la segunda etapa de este trabajo final, es decir, ya con estos conceptos que vamos a ir repasando en el día de hoy.
se los voy a mandar el miércoles 23, después de haberles hecho la devolución, para que las tengan en cuenta, obviamente, al momento de poder hacer la segunda etapa. Se supone que tiene que estar bien la primera para poder hacer bien la segunda. El viernes 9 de octubre es la fecha límite que ustedes tienen para hacer la entrega de esta segunda etapa del trabajo final, motivo por el cual a partir de ahí, desde el 9 a las 23:59, como decimos siempre, se vence el plazo, y aquellos que no hayan entregado el trabajo final no cumplirán con ese requisito. Y el viernes 16 de octubre nosotros vamos a hacer esa devolución de esta segunda etapa. Recuerden que, bueno, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue dividirnos en grupo y responder estas consignas que correspondían básicamente a una de las subfases del modelo relacional de las políticas públicas, del ciclo que está planteado ahí, que es el diseño, por supuesto en una versión súper simplificada. Pero bueno, vamos ahora entonces a ver, a repasar nuevamente. Esto ya lo vimos en la clase del seminario 1, y también ustedes ya lo repasaron en las clases con el doctor Emilio Graglia y con Leandro Graglia. ¿Qué son las políticas públicas? Son planes, programas, proyectos y actividades que un Estado, en cualquiera de esos niveles de gobierno, tiene como responsable, lo tiene como responsable principal, y que tiene a la sociedad como primera destinataria y como partícipe necesaria. Que la finalidad de esas políticas públicas son el bien común, la satisfacción social y la aprobación ciudadana. Ese era el concepto que, bueno, lo desglosamos y demás en la clase pasada. El modelo relacional de políticas públicas está compuesto por estas 4 grandes fases o etapas, dentro de las cuales nosotros vamos a trabajar a los fines de la elaboración del trabajo final en esta cajita color gris que es el diseño. Pero para eso, por supuesto, vamos a repasar fundamentalmente estas dos, esta que es la del análisis, que es con la que comenzamos, y luego la del diseño. Cuando hablamos del análisis de las políticas públicas, esto me parece importante que lo tengan en cuenta a los fines de que no existe una confusión en este sentido. Nosotros a los fines del trabajo final les estamos pidiendo un ejercicio que simula un proceso de asesoría o de consultoría que ustedes podrían hacer en una institución, en un gobierno municipal o en un gobierno provincial. Pero, por supuesto, en una versión absolutamente simplificada, que, como lo digo yo, en la vida real, por supuesto, tiene otras características y tiene sobre todo otra envergadura. El análisis, que es la primera de las fases de este ciclo de las políticas públicas en el modelo relacional, es una fase que se realiza con, en el supuesto caso que estemos trabajando, por ejemplo, con un gobierno municipal, que se realiza con las autoridades de ese gobierno, donde la finalidad de esta fase es poder analizar cuáles son las actividades, los planes y los programas que se están realizando en función de lo que esa conducción, esa dirigencia entiende que son las necesidades, los problemas y las causas de los problemas de esa localidad, de ese municipio, o en el caso de que estemos en una institución, de ese ministerio, por ejemplo. Este análisis se realiza a través de lo que se denomina estudios de determinación. ¿Cuál es la finalidad entonces? Poder analizar cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y cuáles son sus causas, ver qué se está haciendo al respecto, o sea, qué planes, programas y proyectos existen,
Y a partir de ahí, ¿se acuerdan que habíamos visto que el producto, si se quiere el producto intermedio de esta fase, es poder ver cuáles programas, planes y proyectos están faltando y cuáles están sobrando en términos de eso que esa dirigencia, digamos, está entendiendo como las necesidades y los problemas prioritarios en esa localidad. Entonces, a partir de eso se hace un análisis crítico y recomendaciones. Por supuesto, lo más obvio es recomendar que se deje de ejecutar aquellos proyectos que estamos considerando como sobrantes y que se empiecen, que se diseñen y que se ejecuten, por supuesto, planes, programas y proyectos que son los faltantes. Entonces, ¿qué tenemos? A partir del estudio de determinación tenemos una especie de mapa, ¿sí? Con los proyectos, planes y programas sobrantes y faltantes. Ahí podemos ver cuáles necesidades no tienen un plan que pretenda, que tenga por objetivo satisfacerlas, problemas sin programas que estén intentando resolverlos, y causas sin proyectos que estén intentando removerlas. Y en el caso de los sobrantes, lo que dije, perdón, eran de los faltantes, y en el caso de los sobrantes era lo que les dije ahí al principio. Entonces, ahora pasando específicamente a la fase del diseño, vemos que a partir de ahí nosotros ya sabemos qué es, ya tenemos una primera foto de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está faltando en determinado territorio. A partir de ahí, se supone que con los proyectos faltantes, lo que vamos a diseñar son nuevas políticas, para lo cual necesitamos conocer, y acá entra esa característica del concepto de políticas públicas que nosotros estamos manejando, que tiene que ver con esa parte que dice que la sociedad es la primera destinataria y la partícipe necesaria. Tenemos que diagnosticar participativamente cuáles son esas necesidades, los problemas, y sobre todo cuáles son las alternativas posibles de solución para esos problemas y por ende para la satisfacción de esas necesidades. Y luego de nosotros haber definido cuáles son las alternativas posibles, vamos a decidir, y digo vamos entre comillas, y ya lo dije, pero lo vamos a ver mejor a continuación, vamos a decidir qué planes, programas y proyectos se van a ejecutar a los fines de remover las causas, solucionar los problemas y satisfacer las necesidades sociales que hemos identificado y que hemos priorizado participativamente. Bueno, se me tildó. Ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante el diagnóstico? El diagnóstico es tal vez uno de los momentos más importantes dentro del ciclo de las políticas públicas. Ustedes lo que tienen que hacer en esas consignas que nosotros les planteamos para el trabajo final es, como les decía hace un ratito, es una versión súper simplificada de lo que sería un ejercicio de diagnóstico participativo, porque lo están haciendo en grupo, y es lo más importante porque es lo que nos permite de alguna manera recorrer este camino que está planteado acá. Nosotros dijimos que las políticas públicas que nosotros diseñemos y ejecutemos tienen que tender a lograr que nuestras comunidades se desarrollen integralmente, con todas las características que ya vimos que tienen que tener ese desarrollo. Pero entonces, ¿cómo alcanzamos ese desarrollo? Mejorando la calidad de vida de la población. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de la población? La mejoramos satisfaciendo las necesidades sociales. Entonces ahí es donde se justifica la importancia del diagnóstico, porque en el diagnóstico nosotros vamos a saber cuáles son esas necesidades y esos problemas
que esa sociedad en ese territorio y en ese momento histórico determinado consideran como las necesarias y las prioritarias a los fines de desarrollarse integralmente. Ustedes fíjense, el concepto de diagnóstico tiene una semejanza con la medicina. Ustedes fíjense que nosotros si tenemos alguna dolencia o alguna enfermedad, vamos al médico y lo que hace el médico es diagnosticarnos antes de recetarnos una medicación o un tratamiento determinado. Nos hacemos una radiografía, nos hacemos una tomografía, nos hacemos análisis de sangre. Bueno, el diagnóstico es eso, es lo que nos va a permitir ver cuáles son esas necesidades y cuáles son, a partir de ahí, las posibles alternativas de solución para todo eso que nosotros estamos considerando como prioritario. Entonces, como dijimos, este ciclo de las políticas públicas en el modelo relacional tienen estos 4 momentos, el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación, y el diseño, uno de los más importantes, y que se subdivide en estas 3 cajitas que yo les pongo acá. Este diagnóstico nos permite hacer un salto hacia lo que va a ser la agenda gubernamental, ¿sí? Que a partir de la decisión política valga la redundancia, se decide qué tema entra y qué tema no entra en esa agenda. Y a partir de ahí planificamos las acciones necesarias para poder remover las causas y resolver los problemas que van a satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué es un diagnóstico en el marco de este modelo que nosotros les estamos proponiendo en el modelo relacional de las políticas públicas? Es una fase del ciclo que consiste en la elaboración, estructuración y sistematización de un cuerpo de conocimiento relativos a la identificación y caracterización de las necesidades insatisfechas y los problemas irresueltos de un contexto social determinado, generado a los fines de orientar, fíjense acá, es una de las partes más importantes del concepto, a los fines de orientar la tarea de los tomadores de decisión. ¿Sí? Acá el médico, que una vez que tiene los resultados de los estudios que nosotros nos hicimos, sabe cuál es la medicina que nos va a dar, o cuál es el tratamiento que nos va a prescribir. Y la satisfacción, de los tomadores de decisión, y facilita así la implementación de acciones para la resolución de los problemas y la satisfacción de las necesidades, con el fin del desarrollo integral de la comunidad. ¿Por qué les insisto tanto en el diagnóstico? Porque justamente, como les decía, a partir de las consultas que nos fueron llegando de esta sede y de las otras 3, por ahí parece una tarea simple o se les resta importancia, sobre todo, como insisto, a partir de estas consignas que nosotros les propusimos, que uno ve ahí que son 3 ítems y cree que con una visión simple nada más eso se puede resolver. A pesar de que es, por supuesto, un ejercicio con una finalidad académica, este momento, ¿sí? Cuando uno se plantea cuáles son las necesidades y cuáles son problemas a satisfacer, resultan claves porque a partir de ahí los tomadores de decisión van a definir cuál va a ser la agenda gubernamental, cuáles son los puntos sobre los que vamos a trabajar a lo largo de una gestión de gobierno determinada. ¿Alguien está con la función de pizarra? Les pedimos que por ahí tengan cuidado con eso. Entonces, en este diagnóstico, este grafiquito nos muestra este momento como uno de los más importantes, ¿no? La definición de los problemas, las necesidades y las causas. Entonces,
Con lo que nosotros veíamos a partir de la primera clase del seminario de integración, más todo lo que ustedes repasaron con el doctor Graglia, con Leandro Graglia, más las clases que fuimos teniendo de los módulos especiales, creo que a esta altura, por supuesto, ya tendrán en claro que cada una de las clases de los módulos especiales responden a cada uno de estos que nosotros consideramos son los 4 componentes que tienen que tener el desarrollo integral. Y que ustedes cuando definen más que cuando definen, cuando observamos estos 4 componentes, podemos ir viendo cuáles son, adentro de cada una de ellas, las principales necesidades que existen a los fines de lograr ese desarrollo del capital físico, el desarrollo del capital social, el desarrollo de la actividad económica y el desarrollo del capital humano. ¿Qué necesitamos para tener capital humano? Necesitamos tener acceso a la salud para toda la población, necesitamos tener educación, necesitamos un ambiente sano, para que el capital físico esté desarrollado necesitamos vivienda, necesitamos obras de infraestructura, necesitamos servicios de calidad, ¿sí? Lo mismo con el capital social. Entonces, y acá viene, y perdón que pero ahora estructuré estas diapositivas con mucho concepto para que vean que es importante que tengan en cuenta qué es cada una de estas cosas que nosotros les pedimos, cada uno de esos componentes que les pedimos en esta primera parte del trabajo final, que era que definieran una necesidad, que definieran un problema y que a ese le encontraran 2 causas, ¿sí? Entender que las necesidades sociales son carencias, son faltantes, esto también ustedes lo tienen en la guía, así que también lo pueden repasar desde ahí, que uno o más sectores de la comunidad, o bien la comunidad en general, está precisando para alcanzar un nivel de vida denominado como calidad de vida, ¿sí? Deseado como bien común. Y esta necesidad, a la hora que nosotros la definimos, tiene que tiene que estar formulada de manera tal que adentro de esa formulación podamos distinguir estos tres componentes: el sector, la materia y el territorio. El sector tiene que ver con el sector poblacional al que está dirigida esa política pública. Los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los docentes, los desempleados, ¿sí? El sector poblacional en el que ustedes están diciendo que existe esa carencia o ese faltante para lograr esa calidad de vida, ¿sí? La materia hace referencia a la temática sobre la que se trabajará, que por supuesto está vinculada con la esencia de la necesidad que ustedes están identificando. La materia tiene que ver con el ambiente, con la justicia, con la inclusión, con el empleo, con el crecimiento económico. Y el territorio con el alcance que va a tener ese plan, ese programa o ese proyecto. Es para los jóvenes de San Fernando del Valle de Catamarca o para toda la provincia de Catamarca. ¿Es para la zona sur de la ciudad capital o es para toda la capital? ¿Es para un barrio o es para 3 localidades del interior de la provincia? ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros definimos la necesidad estén presentes estos 3 elementos que son los básicos que tienen que tener a la hora de formular correctamente una necesidad. Entonces yo digo que necesitamos acceso a la salud pública de los adultos mayores de la capital de la provincia de Catamarca. Esa sería como una formulación correcta. Luego, los problemas públicos son los obstáculos, ¿sí?, que impiden la satisfacción de esa necesidad. Cuando yo digo obstáculo, tengo que pensar en aquello que hace que esa necesidad, o que ese grupo, que ese sector, esté careciendo de eso.
Si yo digo que la necesidad es el acceso a la salud, ¿qué es lo que obstaculiza que la gente no acceda al servicio de salud pública? ¿Que me faltan hospitales o que tengo muchos hospitales pero no tengo recursos humanos que los gestionen, o no tengo equipamiento, no tengo infraestructura técnica y tecnológica, digamos, adentro de los hospitales, o no tengo los niveles, tengo muchos hospitales, pero no tengo los niveles de complejidad que son necesarios para poder abarcar todo el sistema? ¿Sí? Por ahí estoy diciendo, si hay algún médico, pido las disculpas pertinentes si estoy diciendo alguna barbaridad. Y luego, lo que tenemos que tener en cuenta, hasta ahí, en lo que nosotros les pedimos en esta primera parte del trabajo final, son que identifiquen las causas de los problemas, ¿sí? Teniendo en cuenta, que eso también ya lo vieron en repetidas oportunidades, que todos los problemas públicos son multicausales. No hay posibilidad alguna de que un problema esté originado solamente por una causa. Insisto, a los fines de un ejercicio académico, que es lo que nosotros les estamos pidiendo, vamos a identificar solamente dos causas. Entendiendo que estas causas son los hechos, las circunstancias, situaciones fácticas, concretas, empíricas, que hacen que ese problema que nosotros estamos identificando exista como tal, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que explican la presencia actual del problema? Las causas que se identifican por excelencia, que son las más genéricas y que nosotros tratamos de evitarlas porque son las obvias, son no sé, la falta de voluntad política, la falta de presupuesto y demás. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es por qué, ¿sí? El problema que nosotros estamos identificando existe. ¿Cuál es el motivo que hace que ese problema existe? Entonces, acá con este grafiquito que les traigo, de alguna manera, vemos cómo vamos a pasar, ¿sí?, de este momento del diagnóstico al momento de la planificación concretamente, ¿sí? Todo que formando parte de la fase del diseño de las políticas públicas. Hasta ahí vamos más o menos bien, por ahí si me hacen alguna señal los puedo ver. Bueno, porque por ahí voy yendo medio rápido, pero bueno, cualquier cosa retomamos después. Entonces, en el diagnóstico, como ya dijimos, y perdón la insistencia, pero es muy importante, lo que hacemos es identificar las necesidades, los problemas y las causas, ¿sí? Ese momento tiene una naturaleza eminentemente técnica, dijimos que es importante que estos procesos se realicen participativamente, entonces es muy importante que estén coordinados, que tengan una guía, que tengan un proceso metodológico, ¿sí? Tiene un componente, como les decía, participativo, pero una naturaleza eminentemente técnica, ¿sí? El producto del diseño son las alternativas de solución. Nosotros en ese momento llegamos a pensar cuáles son las mejores maneras, ¿sí?, de remover causas, de resolver problemas y de satisfacer necesidades. A partir de ahí, participativamente, nosotros definimos que la mejor manera de abordar el acceso a la salud en la ciudad capital de la provincia de Catamarca es esta y esta. Y le decimos al dirigente político que nosotros pensamos que esa es la mejor manera de solucionar esos problemas y de resolver esas necesidades. Pero quien toma la decisión es el político. Entonces el momento de la decisión es un momento de naturaleza eminentemente política. Y a partir de ahí, como ya les había dicho, surge lo que se denomina la agenda gubernamental. Y a partir de ahí volvemos a un proceso que también está atravesado por una naturaleza eminentemente técnica,
¿sí? Donde aparece la planificación, ¿sí? De cómo vamos a hacer para poder solucionar esos problemas, para poder darle productividad, ¿sí? A esas alternativas de solución que nosotros identificamos en el diagnóstico. Entonces aquí aparece de nuevo este gráfico que habíamos visto en la clase pasada, que en el diagnóstico lo que hacemos es identificar las necesidades y los problemas, que a las necesidades las enumeramos y las jerarquizamos, y dijimos que los problemas los enumeramos y los priorizamos. Luego, a las alternativas posibles de solución, también las enumeramos y seleccionamos cuáles son las posibles. Esto lo voy a pasar súper rápido. Ustedes esto lo tienen en las lecturas del módulo troncal. No lo vamos a hacer en el ejercicio, así que después lo pueden repasar para que lo tengan en cuenta. Para jerarquizar las necesidades sociales se tienen en cuenta básicamente dos criterios, el de urgencia y el de gravedad. La de urgencia en la percepción que tienen los actores políticos y los actores sociales, y la gravedad que tienen en el tiempo y en el espacio. Y para los problemas, la frecuencia y la incidencia. Es decir, cuán presente están esos problemas públicos en la percepción de los actores sociales y en los de los actores políticos, y la incidencia que tiene ese problema en el corto plazo, en la realidad social en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Entonces, luego de hacer todo este diagnóstico, tenemos este producto final, esta foto, que ya le hemos visto en nuestro árbol de necesidades, problemas y causas. Que esto es básicamente lo que ustedes tenían que llegar en esta primera parte del trabajo, del trabajo final. Definir una necesidad, definir un problema y sus causas. Entonces, como ya dijimos, a partir de ahí pasamos al momento de la decisión, donde se define la agenda gubernamental. En ese momento lo que se hace son valorar los criterios del diagnóstico y se adoptan las estrategias políticas posibles. Se formulan los planes y las actividades con sus respectivos programas y proyectos, y también, por supuesto, se formulan cuáles son las actividades que se van a gestionar. A partir de ahí, entonces, pasamos de ese árbol de problemas que teníamos a esto que se denomina el árbol de planes, programas y proyectos, o árbol de objetivos, ¿sí? La necesidad va a ser satisfecha, o se va a pretender satisfacer a partir de la ejecución de un plan. Los programas se pretenden resolver a partir de la formulación y la ejecución de distintos programas, y las causas se intentan remover a partir de la ejecución de distintos proyectos. Entonces, ¿por qué es importante que esté bien formulada la necesidad? Porque es muy importante que esté bien identificado el problema y que esté bien identificada la causa. Porque lo que nosotros vamos a hacer es transformar. Si nosotros dijimos que la causa del problema del acceso a la salud, por ejemplo, puede ser la escasez de edificios, ¿sí? Pues nuestro proyecto va a ser construir edificios, ¿sí? Que no es tan simple, tiene un poquito más de complejidad, pero la importancia de poder identificar bien tiene que ver con eso. Entonces, la planificación aparece acá como uno de el componente que le va a dar sustento, ¿sí? a la gestión. Es un proceso que está orientado a organizar las situaciones presentes y prever situaciones futuras, reducir incertidumbres mediante la enumeración de objetivos deseables, sistematización de acciones necesarias para alcanzarlos, y la instrumentación de los medios que vamos a necesitar para realizar esas acciones. ¿Sí? Es un pequeño concepto. Nosotros, en términos de la planificación, tenemos que tener en cuenta que básicamente existen estos tres niveles de planificación,
existen los planes, los programas y los proyectos. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestro trabajo final es trabajar en este último nivel, en el nivel de proyecto. ¿Sí? Los planes tienden a satisfacer las necesidades y por lo general no siempre, son a largo plazo. Los programas tienden a resolver los problemas y siempre son a mediano plazo, y los proyectos remueven o pretenden remover las causas de esos problemas y siempre son a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo siempre estamos hablando entre 1 y máximo 2 años, cuando hablamos en el mediano plazo estamos hablando un máximo de 4, y los planes, cuando hablamos a largo plazo, es más de una gestión, y qué sé yo, hasta 10 años aproximadamente. Entonces, cuando nosotros hacemos esta planificación, ya sea de planes, programas o proyectos, tenemos que tener en cuenta estos 3 elementos. Tenemos que saber cómo lo vamos a ejecutar, cómo y quiénes van a implantar y van a operar actividades planificadas, quiénes van a ser las áreas responsables, quiénes van a ser los funcionarios responsables de operativizar eso que nosotros estamos planificando. En la comunicación, que es uno de los componentes tal vez más importantes y que por ahí podría llegar a decir uno de los más descuidados, es cómo y quiénes van a informar y van a divulgar las actividades planificadas y ejecutadas, y luego uno de los componentes más importantes es el control y la evaluación. Nosotros en nuestra planificación debemos prever cómo y quiénes van a controlar la gestión y quiénes van a evaluar los resultados. Y en esta planificación nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos que son los mínimos indispensables. Digamos, esta es la estructura mínima que tiene que tener un proyecto. Nosotros cuando planificamos tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad que tenemos con este proyecto, ¿sí? La finalidad tiene que ver con el impacto que nosotros queremos tener con ese proyecto, ¿sí? El impacto social al que va a contribuir. Nosotros, si estamos, no sé, hablando de un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con el reciclado, nuestra finalidad va a ser contribuir a un ambiente sano en la provincia de Catamarca, ¿sí? Luego, otro de los componentes que tiene que tener el proyecto, y tal vez es uno de los más importantes, y de acá se deriva directamente de lo que nosotros hemos diagnosticado, son los objetivos. Los objetivos pueden ser generales o específicos. En un proyecto, en una planificación, el objetivo general, siempre como general que es, va a ser uno, y se va a referir al cambio puntual que pretendemos lograr. No sé, yendo a lo que les decía, el de reciclado, por ejemplo, nuestro objetivo general, es cambiar, no sé, o generar conciencia sobre la importancia de la separación de residuos, por ejemplo, ¿sí? Y los objetivos específicos tienen que ver con el camino que tenemos que hacer para poder conseguir ese objetivo general. Son los pasos que vamos a seguir para poder lograr ese objetivo general. También cuando planificamos tenemos que tener en cuenta cuáles son los supuestos sobre los que está asentado nuestro proyecto. Los supuestos son hechos, son eventos, circunstancias que son externos a nuestro proyecto, sí van a influir y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros planificamos. Por ejemplo, no sé, un acuerdo que exista entre la provincia y la nación, o que exista, no sé, estamos hablando de algo que tenga que ver con los recursos naturales, un supuesto va a ser que las condiciones climáticas sean
X, ¿sí? Cuestiones que no tienen que ver puntualmente con nosotros, que no están en nuestras manos, pero que sí van a influir y que las tenemos que tener en cuenta para en el momento tanto de diseñar como de ejecutar nuestro proyecto. También habíamos dicho que es importantísimo tener en cuenta quiénes van a ser el o los responsables de la ejecución de ese proyecto, cuáles van a ser las áreas de gobierno o de la administración pública encargadas de implementar. Y luego viene la parte de la descripción propiamente dicha, donde sintéticamente vamos a describir, vamos a presentar cuáles son las prestaciones que va a brindar este proyecto, es decir, qué es lo que pretendemos producir a partir de la ejecución de este proyecto, quiénes son los beneficiarios de lo que se va a producir, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. ¿Mm? Luego también tenemos que poder identificar cuáles son los insumos y los productos que necesitamos para poder ejecutar este proyecto. Los insumos son las obras, servicios, capacitación, recursos humanos, recursos técnicos que necesitemos para poder cumplir con ese objetivo que nos estamos planteando. Y los productos también son obras, servicios, capacitaciones que van a quedar realizadas a partir de que yo implemente este proyecto que me estoy planteando, ¿sí? Metas son los cambios esperados en una situación, en la situación que nosotros estamos definiendo como problemática, ¿sí? La meta tiene que ver con una unidad de medida de lo que pretendo cambiar. No sé, si volviendo al ejemplo que dábamos al principio, que estábamos hablando sobre acceso a la salud, habíamos dicho que una de las causas era la escasez de edificios, nos habíamos planteado como objetivo construir edificios, una meta va a ser construir 3 hospitales en tal localidad, ¿sí? Entonces, en X cantidad de tiempo. Entonces, nuestra meta es la unidad de medida del cambio que se espera realizar. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando, es la construcción de 3 hospitales, por ejemplo, ¿sí? El indicador son las herramientas, los indicadores son las herramientas que pueden ser cuantitativas o cualitativas que nos van a permitir conocer cuál es la evolución de esa meta que nosotros nos planteamos, ¿sí? Es la información que nos va a permitir ver si cumplimos o no cumplimos con esas metas. Entonces, por ejemplo, un indicador de la construcción de los hospitales es el nivel de avance de la obra. Vieron que cualquier obra en construcción tiene distintas etapas, entonces nuestros indicadores van a ser los niveles de avance que se vayan alcanzando en determinada cantidad de tiempo. Los indicadores son las fuentes de información de dónde yo voy a obtener esa información del indicador. En este caso, para seguir el ejemplo, un verificador sería, por ejemplo, la certificación que haga obras públicas de la provincia sobre ese nivel de avance que supuestamente estamos teniendo en esa obra. Entonces, hasta ahí es la estructura mínima que tiene que tener un proyecto. Perdón, me imagino cómo tiene la cabeza si yo ya fui demasiado rápida, pero bueno, les quería plantear toda la cuestión conceptual para que a partir de ahora vamos a las cuestiones concretas que a ustedes se les plantea. Entonces, nosotros en la primera etapa, ¿qué les pedimos? Que identificaran la dimensión del desarrollo integral sobre la que ustedes querían trabajar, ya sea capital físico, capital humano, capital social o crecimiento económico, que seleccionaran uno de esos componentes que son los asociados a la necesidad, propiamente dicha, si querían trabajar sobre vivienda, sobre inclusión, sobre empleo, ¿sí? Que a eso le identificaran un problema y que identificaran dos causas
de ese problema, y que luego seleccionaran, nos contaran sobre cuál de esas dos causas van a trabajar. Como yo les dije, a los fines de este ejercicio, vamos a trabajar en la escala más baja de los niveles de educación, es decir, vamos a ir al proyecto. Por tanto, nuestro proyecto tiene que ser remover una de esas causas que ustedes identificaron y que nos dijeron que es la que ustedes pretenden, sobre la que pretenden trabajar. Y entonces acá viene lo que va a ser esta segunda parte del trabajo, que es la planificación propiamente dicha. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Con la misma metodología que planteamos para la primera parte, que es a partir de un formulario, nos van a tener que decir cuál es la finalidad que tiene su proyecto, cuáles son los objetivos que tienen, identificando el general y los específicos, qué supuestos ustedes identifican para ese proyecto. Nos van a comentar muy sintéticamente, nos van a hacer la descripción, es decir, qué prestaciones y procesos va a tener el proyecto, quiénes son los beneficiarios y cuál es la localización que va a tener. Y dentro de los componentes vamos a identificar qué insumos necesitamos y qué productos vamos a generar, y luego nos vamos a plantear como mínimo 2 metas dentro de ese proyecto. Entonces, con eso ustedes ya van a tener su trabajo final. Así que bueno, hasta ahí todo lo que es exposición. Les veo, no sé si cara de sueño, de preocupación o de aburrimiento. Pero bueno, yo creo que ahora podemos entrar a la parte divertida, que es la de comunicarnos, y que me vayan contando si tuvieron algún inconveniente en esta búsqueda de consenso en el grupo, si ya pudieron avanzar. Como les digo, estuve mirando y vi que solamente dos grupos mandaron ya el formulario, y los otros, bueno, espero que teniendo en cuenta que falta una semana nada más, qué nivel de avance han logrado con eso y qué les parece que es la segunda parte. Abajo en el chat tienen 3 puntitos, creo, yo no los puedo ver porque estoy como administradora, que tienen para levantar la mano, o si no nos escriben en el chat que quieren la palabra y les habilitamos el micrófono. Alguien que... ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, consulta? Yo no creo que haya sido lo suficientemente didáctica como para que no tengan ninguna duda. ¿Nadie? Miren que después no hay... Si no hablamos ahora, después no hay tutoría vía mail, ¿eh? No sé. Bueno. Preguntan, Voy a hacer Vicky, no, los demás tienen la... Vi que hay algunas preguntas en el chat. Dice, buenas tardes. En este formulario... Ahí estoy viendo. Perdón, Flor, no te escucho más. No, parece que estabas leyendo. Pablo Enrique Mercado pregunta si en el primer formulario van a tener que agregar las necesidades. En el primer formulario lo primero que tienen que hacer es identificar la necesidad. Ustedes tienen que trabajar, lo que nosotros les pedimos en la primera parte es que identifiquen una necesidad, ¿sí? Acuérdense que nosotros, para que ustedes se ubiquen, nosotros les pedimos que digan qué componente del desarrollo integral les interesa trabajar en términos generales. ¿Qué les interesa trabajar más? ¿El capital físico, el capital humano, el capital social, o el crecimiento o el desarrollo de la actividad económica?
Dentro de ese componente que ustedes elijan, ustedes tienen que identificar una necesidad. Acuérdense que las necesidades son, perdón, no sé cómo salirme de... Bueno, espérenme un segundo. Les quiero poner de nuevo la presentación con ese... Acuérdense que las necesidades son cada uno de estos globitos, ¿sí?, que nosotros identificamos adentro de los componentes del desarrollo integral. Nosotros entendemos que haya desarrollo integral tiene que haber desarrollo del capital físico. Y para que haya desarrollo del capital físico necesitamos satisfacer lo ideal sería en toda la población, la necesidad de una vivienda digna. Necesitamos que toda la sociedad tenga acceso a servicios de calidad, a servicios públicos de calidad, y cuando hablamos de servicios no solamente nos estamos centrando en agua, luz y gas, estamos hablando de transporte, estamos hablando de educación también, estamos hablando de servicios de justicia, que si bien también después están en los otros componentes, nosotros tenemos que tener presente que lo que la sociedad tiene que tener satisfecha es el acceso a servicios de calidad para que haya desarrollo del capital físico y por tanto para que haya desarrollo del desarrollo integral. Necesitamos que la necesidad de seguridad esté satisfecha para que haya un desarrollo del capital social y por lo tanto para que haya desarrollo integral. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar esa necesidad. Supongo que ustedes definieron como la necesidad que ustedes quieren trabajar es dentro del componente desarrollo del capital social. Ustedes identificaron a la seguridad como una necesidad. Seguridad para los barrios de la zona sur de la capital de la provincia, o seguridad no sé, en las mujeres, ¿sí? Entonces, a partir de ahí van a identificar qué problemas son los que existen para que la zona sur de la capital no esté pudiendo satisfacer esa necesidad de seguridad, ¿sí? ¿Se entiende? No me acuerdo quién había hecho la pregunta. Bueno. No sé, Flor, se me perdieron las otras. Sí, hay más consultas en relación a lo que mencionabas recién. Oscar preguntaba si la finalidad como primer punto es análogo a decir la fundamentación del proyecto. Entiendo que quiere decir como que, claro, la finalidad va a la fundamentación, el por qué. Claro, sí. ¿Para qué? Exactamente, sí. Nosotros en la justificación, en realidad en la justificación deberíamos poner la finalidad. Nosotros acá lo que pedimos es que sintéticamente nos digan cuál es, o sea, a qué va a aportar, qué cambio, qué impacto, en qué va, la finalidad tiene que ver con el cambio social que se va a producir a partir de que nosotros ejecutemos ese proyecto, ese programa o ese plan. En los ejemplos que estaba dando, por ejemplo, nosotros vamos a contribuir a mejorar los niveles de seguridad en la ciudad de Catamarca, y por ende vamos a contribuir, obviamente, al desarrollo social de la provincia. En la justificación ponemos la finalidad. Hola. Sí, Omar. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos y a todas. Ya por ahí mucho el chat de escribir, para hacer la pregunta más formal y hablar un poquito. Perfecto. Porque eso es lo mejor, ¿no? Fue lo mejor. En el armado de este trabajo,
es solamente porque todas las dudas la deben tener, porque no sé si no la quieren preguntar, pero es esto. En el armado del trabajo ¿es solamente completar el formulario o hay que hacer un script, por decir, formar un trabajo final, por decir, de 20 hojas, 30 o lo que sea el trabajo final, o es solamente con completar los formularios que ustedes están mandando, y ahí donde plantear todo lo que ustedes nos están dando como el estudio de determinación de este trabajo. Eso es más o menos, quería hacerlo porque por ahí uno se ha puesto a escribir como un prólogo, una introducción, y bueno, y así sucesivamente para ir formando un trabajo final. Bueno, eso era más o menos la consulta. Yo creo que casi Que de todo lo todo. deben tener. ¿No la quieren preguntar? Está bien, entiendo. Omar, no, el trabajo consiste solamente en que ustedes completen correctamente, obviamente, esos formularios que nosotros les mandamos. Ah, bien. Les cuento y les garantizo que es la manera más efectiva, por lo menos para nosotros. Insisto en que esto es un ejercicio académico. Insisto que cuando uno hace este ejercicio, obviamente, en la vida real, cuando asesora o cuando forma parte de un equipo técnico que está llevando a cabo un proceso como esto, claramente no podemos hacer un formulario. Pero también pasa que muchas veces, en estos términos, y supongo que en el ejercicio que ustedes han hecho, les debe haber pasado que algo que parece extremadamente simple lleva a un divague total y que nos vamos en una situación, escribimos 20 hojas de una situación problemática y resulta que cuando tengo que decir qué necesidad pretendo satisfacer, no le puedo identificar en 10 hojas que se escribieron. Nosotros venimos haciendo este tema de los diplomados hace ya varios años, y siempre trabajamos con este requisito de la elaboración de un proyecto como requisito para aprobar. Y la mejor manera que encontramos fue la del formulario, porque es la única manera que tenemos nosotros como docentes de poder identificar que ustedes hayan realmente entendido cuál es la esencia del concepto, de lo que hay que tener presente, de la necesidad de tener claridad en lo técnico en el proceso, ¿sí? Entonces, por ahí no es importante que escribamos 10 hojas, es importante que formulemos en 3 renglones una necesidad donde yo pueda identificar a quién está dirigida, sobre qué tema voy a trabajar y en dónde está presente esa necesidad. Sector, materia y territorio. 3 renglones. Esa es la necesidad técnica que tengo que tener presente en el momento que yo llevo a cabo un proceso como este. ¿Sí? Por supuesto que nunca está de más contextualizar, uno puede, no sé, adjuntar en un proyecto fotos, describir la cantidad de habitantes que tiene un lugar, cómo está compuesto demográficamente, son todas cosas que en la vida real, por supuesto, contribuyen un montón a darle el marco, pero la finalidad de este ejercicio es que ustedes se apropian de lo técnico, ¿sí? Bien. Muchas Por gracias. eso, solamente con el formulario. Nada de nada. ¿Alguien más? Sí, otra Sí. consulta que había en el mismo sentido, entiendo, en el chat, era de Federico Rueda, que preguntaba, en función de que hablaste del árbol de problemas y el árbol de objetivos, si hacía falta hacer la matching del marco lógico. No, la matriz del marco lógico es otra metodología que existe para planificar. Nosotros estamos usando esta que se denomina modelo relacional, así que nosotros en
en esta diplomatura y con el marco teórico que nosotros manejamos, tiene este modelo metodológico que es el que nosotros le denominamos modelo relacional, que tiene esas cuatro fases, y dentro de las fases, esas subfases que fuimos identificando hasta ahora. Otra pregunta de Oscar sobre si se debe poner el marco legal del proyecto. Bueno, un poco en lo que decía al principio, es importante, por supuesto, cuando uno hace un proceso como este, sobre todo en la parte del análisis, ahí nosotros entendemos cuál es el marco legal o deberíamos tener presente cuál es el marco legal que existe, y también de alguna manera cuál es el que falta, y si necesitamos darle legalidad, digamos, a cualquier actividad, o qué marco de legalidad le necesitamos dar a cada una de las acciones que nosotros planifiquemos. Pero es un poco lo que le decía al principio, es algo que tenemos que hacer, o que deberíamos hacer en la vida real, pero a los fines de este ejercicio, no. Cristina Zamora preguntaba hace un rato si podías repetir sobre los supuestos. Sí, algo así había leído. Los supuestos tienen que ver con, como les decía ahí cuando pasaba la diapositiva, con cuestiones que están fuera de nuestro alcance de intervención, fuera de nuestra competencia, por decirlo de alguna manera, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta a los fines de lograr éxito, o de tener éxito en los objetivos que nos estamos planteando. Dependiendo de qué se trate, por ejemplo, no sé, si nuestro proyecto tiene que ver con, no sé, la dotación de infraestructura tecnológica para, no sé, las escuelas rurales de una zona de la provincia, y esa dotación tecnológica va a ser comprada a partir de un acuerdo que hizo el gobierno de la provincia con el BID, uno de los supuestos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sigan existiendo en el tiempo los fondos que salen a partir de ese convenio que firmó la provincia, ¿sí? de que siga existiendo, que se sigan cumpliendo los términos de ese convenio. Si nuestro proyecto es, no sé, algo que tenga que ver con el reciclado, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los supuestos es que, no sé, que en las escuelas, por ejemplo, no, pero ahí voy a decir una barbaridad, o de que uno de los supuestos que tenemos que tener es que la provincia se haga cargo de la cuestión del tratamiento de los residuos, si no, no tiene sentido que hagamos nada que tenga que ver con reciclaje si no tenemos a dónde. ¿Sí? Cuestiones que están por fuera de nuestra intervención, pero que van a afectar el éxito o no de nuestro trabajo. Si tiene que ver con plantar X cosas, que las condiciones climáticas sigan siendo las mismas, que siga existiendo la voluntad política, o que siga existiendo la coordinación entre la provincia y la nación, o entre el municipio y la provincia, ¿sí? No sé si no la veo a Cristina, pero no sé si se entiende ahí más o menos. Bueno, y también preguntaba Pablo si el formulario se completa una sola y única vez o se puede modificar. Sí, bueno, muy importante ese aporte, Pablo.
una sola vez, digamos, una vez que ya los recibimos, ese es el que nosotros tomamos como final. Como les decía, a partir de esta clase de ahora, no sé, los dos grupos que entregaron, a modo de excepción, bien considerando que ahora retomamos el repaso, si quieren modificar algo por ahí me lo pueden avisar. Pero la idea, no, por eso nosotros en las consignas les habíamos sugerido que hicieran todo el debate, digamos, que trabajaran, y una vez que ya tuvieran la versión final, recién le pasaran al formulario y lo enviaran. Y ese formulario lo entrega una persona en representación de todo el grupo. ¿Mm? Había algunos participantes que al comienzo, Vicky, decían que no recibieron el formulario. Bueno, aquellos que no lo hayan recibido, me pueden escribir al mail de Lices, que es licescampus@gmail, y ahí o a ver, ¿se puede? No. No, pensé que podía compartir. No, no. Nos escriben y yo se los mando a sus mails, a aquellos que no lo hayan recibido. ¿Mm? Acá que nos dice Cristina. Sí, Cristina, les vamos a hacer la devolución. Voy a tratar de hacerlo ahora lo antes posible, pero la idea es hacerla en esa semana que les decía al principio, que era si mal no recuerdo, entre el 21 y el 25, pero si lo puedo hacer ahora en estos días se los hago, a los que ya entregaron, para que puedan seguir avanzando. No sé, alguien más que tenga preguntas. Mira, ahí comentan que sí, a algunos les llega el spam del mail. Por ahí pueden fijarse ahí en el correo no deseado. Quizás les quedó ahí. Sí, eso es muy posible que les pasen, porque como son envíos masivos, que digamos yo el mismo formulario se los mando todos juntos, por ahí el mismo email se los pasa a spam. Pero bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta que tengan, a pesar de que ya saben que pueden realizar las consultas que consideran? Sí, Rubén, ahí te vi. Hola. Hola, ahí sí te escucho. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Se sí. escucha bien? Bueno, buenas tardes para todos. Quiero hacer una consulta. Cuando habla de que uno puede consultar lo que uno va a llenar en el formulario, en el caso mío no tengo grupo, soy individual y no me llegó aún el formulario a mi correo. Pero cuando uno quiere hacer la consulta antes de enviar el formulario, lo hace en forma de pregunta sin enviar el formulario, ¿no es cierto? Sí, la idea, a ver, es que ustedes puedan hacerlo a todo el trabajo, y si tienen alguna duda o consulta puntual, me escriban. No es que ir diciendo, bueno, está bien esta necesidad, y que después que yo conteste recién hagan el problema, recién hagan sí, hagan todo, y de última yo les hago una devolución de todo el trabajo. Ahora, Rubén, no me acuerdo puntualmente tu caso, no sé si vos estás solo porque fuiste de los que eligió un tema que nadie Claro, más yo eligió. elegí capital social e inclusión, o sea, no tengo más. Y hay una parte en los componentes que nombra los insumos, cuando tenés creo que en el quinto componente que habla de insumo y producto, los insumos los tenés que hacer en forma genérica, no entrando en detalles de los costos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que ahí vos, justamente por eso yo sigo insistiendo en que quede clara, valga la redundancia, en la necesidad de definir bien la necesidad.
Cuando la inclusión es una necesidad genérica, pero acuérdense lo que yo les decía, como mínimo, esa necesidad tiene que tener sector, materia y territorio. ¿Inclusión a qué, de quién y dónde? ¿Sí? Y en función de lo que vos definas ahí, y de qué... de qué beta, digamos, por decirlo de alguna manera, le des a tu proyecto, que va a depender de la causa que vos identifiques, van a ser los insumos. Tal vez, no sé, para vos, te digo así, súper en el aire, ¿no? Un motivo, una causa por la cual no existe inclusión de los jóvenes en determinada localidad puede ser la ausencia de capacitación. Entonces tus insumos van a estar vinculados a la capacitación, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante que definan bien la necesidad, que puedan identificar bien el problema y fundamentalmente que puedan identificar bien las causas. ¿Sí? Porque dentro, la causa que ustedes van a trabajar es el objetivo general de su proyecto. ¿Mm? Si vos identificás como causa falta de capacitación, tu objetivo general va a ser generar capacitación. Si vos identificás como causa, no sé, escasez de recursos humanos, el objetivo general de tu proyecto va a ser dotar de recursos humanos a determinada institución o lo que fuera, ¿sí? Y los insumos, por supuesto, los insumos y los productos van a estar vinculados con eso. Por eso está todo ligado. Para puntualmente con tu pregunta, debería ver cuál es la formulación que vos hagas de tu diagnóstico y de tu proyecto. ¿Se entiende? En el caso de la inclusión que yo estaba pensando es la falta de inclusión de personas, pero más bien de que hoy por hoy en Catamarca, por ejemplo, no tienen lugar las personas, por ejemplo, sordos mudos con algún tipo de discapacidad. O sea, yo me refería a si cuando tengo que mencionar los insumos, lo hago, le falta de escritores especiales, una cosa así, o tengo que determinar el valor alguno. Insisto, depende de la causa, fundamentalmente, que va a ser tu objetivo. Por ejemplo, lo que vos estás identificando es como la necesidad de inclusión de las personas discapacitadas, específicamente sordomudos o hipoacúsicos, en, no sé, supongamos las actividades educativas o culturales o sociales de la provincia de Catamarca. Ahí tenés que identificar qué problemas, por qué hoy no existen, no sé, porque no existen escuelas especiales, porque no hay docentes, por ejemplo, los vinculamos a la inclusión en la educación de las personas con ese tipo de discapacidad, es porque no existen profesores especiales, porque no existen, ¿sí? Entonces depende del problema, y a identificar la causa, porque no existen docentes especiales que atiendan ese tipo de discapacidad en las escuelas primarias de Catamarca, ¿sí? Entonces ahí como insumo, por ejemplo, necesitarías, no sé, incorporar a los institutos de formación docente la currícula de la formación no sé, capaz estoy diciendo una barbaridad, la formación en docencia específica para sordomudos o hipoacúsicos, ¿sí? Entonces, va todo ahí vinculado. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, sí, está bien. Bueno. Listo. Preguntaba Federico Rueda si la presentación, o sea, el PowerPoint que mostraste, Vicky, está subido. No, ya después No de está clase lo vamos a subida, subir. pero la podemos subir. Ya la subimos. Y Teresita Moya decía que ya le llegó
formulario de la primera parte. Está bien. Ese es el que tienen que tener completado y enviado hasta el 14 de septiembre. Y luego yo les voy a hacer una devolución y el 25, creo que era, les voy a mandar el formulario de esta segunda parte, que es el que ustedes van a tener que identificar la finalidad, los supuestos, los componentes, y todo eso. ¿Mm? Ahí hacen... Perdón, yo puse el ejemplo de lo de los profesores por poner un ejemplo, no digo que no exista, no conozco esa realidad en Catamarca. Sí, Sí, Cristina. Disculpe, sí Sí, existía el profesorado y le dieron de baja. no, Existía el pero igual lo profesorado. que yo les decía es un ejemplo que No, puse. pero sí, pero sí existía y después no tenía campo curricular en ese caso, pero le dieron de baja. Perfecto. Bueno, Sí, estaba en el ahí Instituto de para que lo tengas en cuenta, Fubén, cuando haga el trabajo. Sí, hace 3 años que no se dictan más los cursos a los profesorados. Ah, bueno, ahí tenés una causa, entonces, ya está, ya te solucionamos una parte de la formulación. Por ahí va el trabajo, por ahí va. Ahí pueden hacer grupo con Teresita si quieren. Pero bueno. Vicky, Bueno, gente, sí, perdón. Cristina Zamora había levantado la mano, yo le habilité el Bien. audio. Hola, Hola, Cristina. ¿cómo están? Voy a hacer hincapié en la pregunta de Rubén, en el tema de los insumos, porque Sí. por ahí nosotros estamos acostumbrados a trabajar, somos más estructurados, y cuando nos dicen que en un proyecto detallemos los insumos, nosotros entendemos por recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos. Dentro de los recursos humanos, por ejemplo, los profesionales que se necesitan calificados para hacer el proyecto. Dentro de los recursos materiales, cuáles van a ser los insumos, el monto, el presupuesto, pregunto. Hay que detallar así y hay que poner un presupuesto, que creo que es lo que quiere preguntar Rubén. Si hay que detallar, enunciarlos así, recursos materiales, humanos, financieros, económicos, o hay que ponerle un presupuesto al lado. Sí, pero sin llegar al nivel de detalle de presupuesto, digamos. Es que necesito para poder ejecutar las actividades que yo estoy planificando. Insisto, en la vida Bien. real sí hay que hacerlo, pero a los fines de este ejercicio no, porque se imaginan que bajo ningún punto de vista podrían llegar a poder contar con toda esa información, con las limitaciones que tienen hoy el acceso a la información pública, y sobre todo que no podrían hacerlo en 15 días, digamos. Así que, digamos, ustedes pongan todo lo que... Monto, entonces. Sin ese nivel de Monto. detalle, digamos. Bien. Y en cuanto a los objetivos, la última, ya termino, en cuanto a los objetivos, nos dice que detallemos los objetivos generales y los objetivos específicos. En el formulario, ¿cuántos objetivos de cada uno? Porque nosotros somos del típico grupo que nos ponemos a hablar y queremos hacer 20 hojas y nos damos con que el formulario dice 600 caracteres. O sea que tendremos que ser muy concretos y muy claros, muy específicos. Sí, yo creo que bueno, eso es todo un ejercicio que la idea y nuestra insistencia en que trabajen en grupo es justamente hacer ese ejercicio de ponernos de acuerdo en qué es lo más importante, porque sí, cuando uno empieza como les digo yo, el divague, no termina más y puede escribir 10 hojas. Ahí, digamos, la limitación de la cantidad es lo que te den en la cantidad de objetivos, los que te den la extensión que nosotros pongamos, que no recuerdo ahora, pero más o menos siempre tienen que ver con esa cantidad de caracteres. Claramente si son formulaciones cortas vas a tener más, y si tenés formulaciones largas van a ser menos en términos de cantidad de objetivos. El objetivo general siempre es uno, y los específicos son, como les decía, los pasos que tengo que seguir para poder lograr ese objetivo general. Y por supuesto la cantidad
poner primero los más trascendentes y necesarios, obviamente a los fines de cumplir ese objetivo general, y después si les da espacio para seguir, siguen. No sé si sirve ahí, Cristina, la aclaración. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Paula, las tareas, proyectos. Bueno, es la misma pregunta, Pablo, creo que acabo de responder. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, duda. Yo no veo a nadie más. Así que, bueno, ya estando también en horario, les quiero agradecer, no sé, termino la clase media, no sé todavía si termino contenta o no, porque les veo una cara de que no me entendieron nada, pero bueno. Ya saben, pueden escribirnos por ahí, yo me comprometo a responderles lo más rápido posible, por ahí no es tan instantáneo, pero les respondo. Y bueno, estoy a disposición para que lo que necesiten. Acuérdense de que esto es un requisito para aprobar el diplomado, así que es importante que lo hagan y que lo hagan bien y que lo respeten, que respeten el tema del trabajo en grupo para aquellos que están en grupo, no casos como el del joven que quedó solo. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Como siempre digo, un viernes a la siesta es todo un esfuerzo, así que muchísimas gracias. Pusieron a todos los que, acuérdense de poner la asistencia, por las dudas, les digo. Bueno, nos vemos, hasta luego.